Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Como siempre, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos una edición especial de este programa. Una edición que dedicaremos por completo a un personaje muy especial. Una de las personalidades más irreverentes y más conocidas de la televisión en América Latina. Estén pasando un buen rato en la noche virgen. Mi nombre es Jaime Bailey. Mi nombre es Jaime Bailey. Jaime Bailey. Gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. El periodista Jaime Bailey. Bailey no necesita mucha presentación, ya que sus programas de televisión, sus columnas y sus escandalosas novelas lo han tenido en la palestra pública durante décadas. También ha ganado notoriedad gracias a sus indiscretas revelaciones sobre su intimidad, pero también la de sus familiares, la de sus amigos. Pareciera que Jaime Bailey no tiene filtro. Él ha reconocido y discutido abiertamente su bisexualidad, sus problemas de depresión, sus intentos de suicidio, su adicción a las drogas, sus peleas familiares. También llamó la atención cuando, picado por el mosquito de la política, decide lanzarse a la candidatura presidencial del Perú. Fue una campaña que no duró mucho, que fracasó, pero que él aprovechó para explicar que él quería ser el primer presidente bisexual, impotente y agnóstico del Perú, ni más ni menos. Yo llevo muchos años queriendo ser presidente del Perú y también Miss Perú. No hay duda que Jaime Bailey tiene una propensión y una capacidad muy grande para llamar la atención sobre sí mismo. Pero hay que reconocer una verdad incontrovertible. Jaime Bailey es uno de los entrevistadores más eficaces, más agudos que trabaja en América Latina. Muchas veces usando el humor, otras veces con preguntas agresivas, incisivas, irreverentes, Bailey ha enfrentado el poder, ha expuesto la corrupción de la clase política y ha dejado al descubierto la hipocresía de poderosos personajes. Esta es mi conversación con el siempre sorprendente Jaime Bailey. Tú haces comedia y haces periodismo. ¿Qué haces mejor? Creo que la comedia que parece periodismo, dicho de otra manera, el periodismo que se atreve a ser insolente con una cuota ácida de humor, que está barnizado de comedia. Yo creo que el mejor periodismo es el más irreverente y el que por lo tanto roza la comedia. Y sin embargo, la acusación contra ustedes, los comediantes que hacen también política, es que están banalizando la política, que están trivializándola, que la están haciendo trivial. Yo creo que es una acusación injusta, porque en realidad quienes trivializan, frivolizan y a menudo acanallan y adecentan la política son los mismos políticos. Nosotros, los entertainers, los que vivimos a caballo entre el periodismo y el humor, simplemente tratamos de traducir lo que hacen los políticos. Señora Bachelet, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Jaime Bailey. Muy contenta de estar aquí en el francotirador y bueno, contenta de estar en este país, el Perú, un país que lo siento como mío. Yo creo que la contribución que hacemos los cómicos periodistas, y me ha gustado esa etiqueta, es darle voz, pero una voz liviana, irreverente, jocosa, a lo que los ciudadanos quisieran decir. Es decir, la tribuna política, el altar político, no tendría que estar revestido de una aura papal, de una solemnidad grave. David Letterman dijo, ¿en qué mala hora me retiré? Me perdí a Donald Trump. Yo he llegado a extrañar a Chávez. Cuando Chávez se murió, pensé, ¿y ahora qué va a ser de mi carrera periodística? ¿De quién voy a hablar? ¿A quién le voy a tomar el pelo? Mira usted, buenas noches. Bueno, buenas noches para usted, no para mí, para estar acá, en este programa. Pues. Pero a este hombre, y hombre es un cumplido que le doy. Pero los partidarios de Chávez o de Donald Trump te acusarían de que simplemente estás aprovechándote de eso y no estás siendo objetivo, que en un mundo ideal alguien como tú o los comentaristas políticos deberían, gente que forma opinión, sí, deberían ser equilibrados.
Y tendrían un punto, y mi única respuesta razonable sería, en realidad, el buen cómico periodista debería tomarle el pelo a todos. Me parece que lo que hay que hacer, no digo que yo lo haga bien, a menudo lo hago pésimo, pero lo que uno tendría que tratar de hacer es descargar humor corrosivo contra todos, pero también contra uno mismo, ¿eh? Pero nadie entiende lo tuyo, Gailey, porque estás casado, tienes hijas, pero también parece que eres muy gay. ¿Cuál es la verdad contigo? Porque la gente Mira, no entiende. Estoy más confundido que el pueblo venezolano. Otro tema importante que tiene que ver con tu carrera y tu trayectoria es la línea que separa lo público de lo privado, de lo íntimo, de lo personal, de lo familiar. ¿Cuánto tiene uno que respetar la privacidad y la vida privada de la gente pública como tú? Es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. Yo no he respetado mi vida privada. Yo siempre he dicho, a mí, júzguenme no por mi vida pública que está llena de mentiras, sino por mi vida privada. Y yo les voy a contar cómo es mi vida privada. Esa es una elección moral personal, ¿no? Ahora, cuando se trata de invadir, y yo lo he hecho sistemáticamente, la vida privada, por ejemplo, de los políticos, hay un tema, hay un debate ético, ¿no? Hay un debate ético. ¿Cuánto puede uno entrar? ¿Hasta dónde puede uno penetrar? No es fácil, ¿no? Pero para ti ha sido muy fácil. Tú vas adelante sin ningún tipo de escrúpulo. Sí. Tengo la impresión de que la audiencia quiere eso. Fíjate, por ejemplo, en la última campaña presidencial, cuando se filtraron, se divulgaron los audios de Trump hablando con un presentador de televisión y haciendo alusiones procaces a las mujeres. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the you can do anything. A la gente no le pareció que esa era una invasión indebida en la privacidad de Trump. A la gente le pareció que el candidato, el político, muy a menudo embustero, histriónico, estaba, muy a su pesar, dejando ver un rasgo auténtico, ¿no?, de su corazón moral. Entonces, por eso creo que a veces es bueno preguntarle al político cosas privadas, porque la audiencia puede conocer auténticamente quién es ese individuo. Y has ido más allá, inclusive a algunos políticos les has hecho preguntas que normalmente se considerarían indiscretas. Mira esta, por ejemplo, que le hiciste a Lourdes Flores, candidata presidencial en Perú. Mira. ¿Están preocupados? ¿Alguna vez has tenido un orgasmo memorable? Te voy a contestar cuando digo, ¿a ti qué te importa? Bueno, mi padre, que en paz descanse, vio esa entrevista y me dijo, me has abochornado profundamente, un caballero jamás haría esa pregunta a una dama. Pero pues yo no soy un caballero, no quiero serlo tampoco, no puedo serlo, genéticamente estoy mal diseñado, no soy un caballero. Entonces, la primera vez que yo traspasé esa frontera entre lo privado y lo público es cuando le pregunté a Alan García. Yo tenía 20 años y Alan tenía 35, esto era el año 1985. Y era presidente. Bueno, ya lo era, porque en las encuestas iba a ganar, esto era inevitable. Estábamos a 2 semanas de la primera vuelta, menos, 10 días de la primera vuelta. Todo el mundo hablaba, pero era un secreto a voces, en Lima, que Alan García tenía un problema de bipolaridad, un problema grave de salud mental y que había estado internado en clínicas, le habían hecho la cura del sueño, tomaba litio. Bueno, yo hice mi investigación, encontré al doctor que lo había tratado, el doctor, la clínica, me enseñó las hojas médicas, me dijo sí. Violando la privacidad de su paciente. La privacidad, pero el doctor no quería que Alan García ganara y yo también quería impedirlo. Y entonces yo dije, pero bueno, yo tengo que preguntárselo. La salud de un candidato presidencial, la salud mental, ok, sí, es un tema privado, pero también tiene una repercusión pública. Se lo pregunté, no me contestó. Me dijo, usted está metiéndose en un tema mío íntimo. Claro, se enojó tanto que evidentemente la respuesta era sí, tengo un trastorno mental. Luego, su gobierno confirmó la sospecha, ¿no? ¿Quién te iba a decir además que yo luego terminaría siendo bipolar y tomando litio también? Pero en el caso de Lourdes Flores, una señora que nunca se casó, que no tuvo novio, que no tuvo novia, que era tremendamente conservadora, a mí me parecía delicioso preguntarle, ¿pero tú eres virgen o
¿Tú has visto alguna vez en un viaje, en un hotel, 3 minutos de una película porno? Me parecía delicioso porque sabía que nadie le había hecho nunca esa pregunta, ni en televisión ni fuera de ella. Entonces, también creo que el papel del político es hacer una pregunta completamente inesperada que te descoloque. Tú no solo invades la privacidad y la intimidad de los políticos, sino también invades la privacidad de tu propia familia. Sí. Tú has revelado secretos familiares, tú has expuesto al público cosas que en toda la familia se consideran privadas de la familia. Sí, y he sido indelicado y he lastimado a personas a las que quiero mucho y sin embargo he seguido haciéndolo y mucho me temo que voy a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque creo que uno vive su vida para contarla, porque creo que... Tu vida, no la de los demás. Claro, pero el escritor usa la vida suya y la de los demás, que todo se funde, se entremezcla, es un batiburrillo, para a partir de allí, ese es el combustible, con ese combustible enciendes la hoguera y es verdad que todo el mundo se quema. Con lo cual, ser esposa de un escritor, o ser amante de un escritor, o ser mamá de un escritor tan deslenguado como yo, o ser hija de un escritor, porque tus dos hijas han sufrido las consecuencias de tu... Eres un deslenguado, ¿no? Un deslenguado, un infidente, un felón, porque te dicen, pero un momento, cuenta lo tuyo, cuenta tus secretos, pero tú no tienes derecho a contar también. ¿Qué respondes cuando te reclaman eso? Respondo que esa frontera no existe y que yo tengo derecho a contar mi vida en general, incluyendo a todas las personas que, para bien o para mal, deliberada o casualmente... Pero eso hace que se aparten Sí, de ti, ¿verdad? exacto. O sea, ¿Con cuántos miembros de tu familia cercana hoy no te diriges la palabra o no quieren tener relaciones contigo? Si te digo 5 o 6, me quedo corto. ¿Y no te importa? Me duele profundamente. Pero seguirías revelando secretos de familia que los incumben. Mis 2 hijas mayores, que no viven cerca de mí, viven en Miami, en Nueva York, yo vivo en Miami, durante años me dejaron de hablar, durante años. Ahora, alejándonos del tema tuyo personal directamente, ¿cuánto le tiene que importar al público que un artista tenga una vida privada impecable o normal? Estoy pensando el caso de Woody Allen. Él es muy admirado como director de cine y sin embargo durante un tiempo estuvo acusado de haber abusado a sus hijos y eventualmente se casó con una de sus hijastras. No debería importarle al público, debería importar la obra y no la vida personal, los pecadillos, las debilidades. Sin embargo, importa. Ahora, Clinton sedujo a la becaria. ¿Qué importa que la sedujo? Fue un buen presidente. Sí, yo creo que en general, hechas las sumas y las restas, fue un buen presidente. Woody Allen sedujo a su hijastra. Eso no pone en entredicho su genio artístico, ¿no? Lo que ocurre es que a mí sí me interesa. A mí me interesa la gran obra del político, del artista, pero también me interesa la vida privada. Es decir, a mí me interesa mucho leer las novelas de Vargas Llosa, todas ellas capitales que han influido mucho en mí, pero también me interesa enormemente la pequeña historia de cómo sedujo a la tía y luego cómo dejó a la tía para estar con la prima. Háblanos de esa relación. Tú fuiste un amigo cercano de Vargas Llosa y de su familia, y creo que hoy en día esa relación no es lo que era antes. No, se congeló. Por razones políticas, que son en realidad las peores, ¿no? Las más bastardas. Él apoyó a Humala el año 2011, que era un candidato chavista, había sido financiado por el chavismo, y yo apoyé a la hija del ex dictador Fujimori. De manera que pelearnos por eso me parece que fue un error, yo lo lamento, y creo que no debí escribir ciertas cosas que escribí cuestionando su defensa de Humala. Además, con el tiempo me parece que él tuvo cierta razón, porque Humala en el poder no resultó todo lo chavista que yo me temía. Mario Vargas Llosa es un ejemplo de los intelectuales, de los escritores que deciden en un cierto momento tener un compromiso político. Y en su caso, él fue candidato presidencial. Tú también has pensado, y de hecho intentaste ser candidato presidencial en Perú, y hablaste con varios partidos, buscaste el apoyo.
Háblanos un poquito de esa rueda giratoria, esa puerta giratoria que hay entre el periodismo, la intelectualidad, el ser escritor y la política. A mí me tienta mucho todavía. Siempre juego con la idea de quizá más adelante me meta en política y sea candidato presidencial, a sabiendas de que eso es un error y va a terminar mal. Casi siempre cuando los escritores, incluso los artistas, pienso incluso en Picasso, ¿no? Cuando los artistas se meten en política, salen chamuscados y salen muy arrepentidos. Menos mal que Vargas Llosa perdió esa elección, menos mal, porque los peruanos lo devolvieron a su territorio natural, ¿no? La literatura. Ahora, ¿por qué a veces el escritor o el artista se siente tentado de cruzar esa puerta giratoria? Yo creo que el poder ejerce una atracción muy poderosa, hipnótica, y que uno siente que su obra literaria está en decadencia, casi no importa. Si quiero ser importante, relevante, que todo el mundo hable de mí, tengo que entrar en la política. O sea, que es una puerta giratoria que te lleva a una especie de escenario donde las luces están prendidas. Lo que no adviertes a tiempo es cómo va a terminar aquello, ¿no? ¿Cuántas veces te han despedido? 8. Bueno, en ocasiones simplemente me han dicho, mañana ya no regreses porque no vas a salir al aire. Pero en alguna ocasión en Miami, esto creo que fue el año 2008 más o menos, el dueño del canal me dijo, mira, hay una crisis económica general y te tengo que bajar el sueldo. Yo fui esa noche completamente trastornado al programa y lancé una filípica contra el dueño del canal. Perdóname, Raúl, pero yo no soy lambiscón, ni adulón, ni servil con los que tienen dinero. Tú tendrás más dinero que yo, bueno, te felicito. Pero yo he escrito unos libros que tú no has escrito. Y la relación entre nosotros no puede ser la de jefe y esclavo, ¿comprendes? Que tú eres el jefe y yo soy una especie de súbdito, de vasallo, de lacayo que se inclina de rodillas y que tú me quieres matar con una ola de frío y yo me muero de miedo y no digo nada. Como si estuviéramos en Cuba o en Venezuela. No, pues. De muy mal gusto por mi parte, una cosa bochornosa, ¿no? Pero yo quejándome al aire de cómo podía él tener el atrevimiento, la insolencia moral de rebajar mi sueldo, cuando yo había construido este canal, yo lo había puesto en el mapa, mi programa era el que mejor rating marcaba. Una cosa de una indecencia, pero marcó unos ratings tremendos y me sacaron. Yo estaba en plena cháchara inflamada y en un momento me dice, oye, ya deja de hablar, estás fuera del aire. Y habían puesto una canción de Celia Cruz. Lo bueno es que, como tú has apuntado gentilmente, al día siguiente hicimos las paces y volví al programa. O sea que algo hacía bien para que no me echaran del todo. Sería un error de mi parte dejarte ir de esta conversación, de este estudio hoy, sin hablar de tu última novela. En esa novela es la historia, son las memorias de un señor que se llama Jaime Bailey, con la S. Esa S quiere decir que no eres tú, porque tú te llamas Bailey sin S. Pero es un truco tuyo para hablar de ti sin que nadie pueda decir que estás hablando de ti. Te permite hacer ficción. Y parte de esa ficción es el de este escritor ya mayor, bisexual, que ha tenido un novio y experiencias homosexuales, que de pronto se enamora de una mujer mucho más joven que él, 20, 30 años más joven. Sí. Da la casualidad que tú también tuviste esa experiencia. Yo en esta novela quise contar un viaje muy improbable, muy improbable. O sea, las novelas que yo he escrito no son las que he elegido, son las que a mí me han asaltado. Son las que han caído sobre mí como un chubasco torrencial. Te mojas y luego lo cuentas o no lo cuentas. Este es el gran tema. ¿Lo cuento o no lo cuento? Pues yo lo cuento todo. Y entonces decidí contarlo, ¿no? Muy a pesar de mi mamá y de mis hijas y de mi ex esposa y de mi ex suegra. Uno va pisando callos, va lastimando a la gente, pero quise contar ese viaje sentimental. Al mismo tiempo que contaba si me metía o no en política, que no fue una decisión menor para mí, ¿eh? Si alguien dijera que tú estás, que tienes más amor por tu fama que por tus hijas, ¿qué dirías? Diría que la fama no es la palabra. Diría en todo caso que no es fama, no es fama, es
un sentido de la coherencia artística, una especie de misión suicida kamikaze, de que los libros que tienes que contar son precisamente los que otras personas creen que no debes contar. De verdad creo que el escritor pudoroso, honorable, decente, es un escritor lisiado, minusválido. Más vale que se dedique a otra cosa. Jaime Bailey, controversial, inteligente, provocador, imposible de no escuchar. Es uno de los periodistas más influyentes de América Latina. Sobre eso no hay dudas. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un honor. Muchas gracias.